debería haber cumplido, pero sin que se explique por qué esto derivó, en cambio, en un recurso a la violencia y en la práctica en la expulsión del país, lo cual significaría, incluso para los que sostienen la idea de la orden de detención, una obstrucción de la acción de la justicia, porque lo enviaron fuera del país al presidente. En esta interpretación se deriva que la orden de detención está vigente y se dice que será cumplida si el presidente Zelaya ingresa al país. Aquí debo consignar, información aparte de mi informe, pero es importante, que no existe, según la información que nos daba la Interpol, con la cual también hicimos la indagación, no se ha interpuesto hasta ahora ninguna orden internacional de captura en contra del presidente Zelaya, por lo menos hasta ayer. El presidente de la Corte Suprema de Justicia nos entregó documentos que sustentarían, según ellos, las actuaciones de dicho poder del Estado. Ahora, yo quiero decir que, además, yo notifiqué a la Corte Suprema de Justicia, tal como acordamos aquí, que la OEA considere que hubo un rompimiento institucional, una interrupción severa, grave de la democracia en Honduras, y que se configuró un golpe militar, aunque efectivamente el gobierno de facto está integrado por civiles. Quienes dieron el golpe fueron militares, que había recibido yo el mandato de notificar al gobierno de facto por medio de la Corte Suprema de que los hechos ocurridos el domingo 28 de junio entonces constituyen una ruptura del orden democrático institucional legitimada por los poderes legislativo y judicial. Agrego judicial porque, curiosamente, al comenzar la conversación yo dije que iba a hablar con ellos, fundamentalmente porque ellos no habían tenido papel directo en el golpe de Estado del día domingo. Sin embargo, ellos me dijeron que sí habían tenido un papel, y que este papel era el que daba por estas investigaciones secretas que se pedían llevando a cabo en contra del presidente antes. Señalé al mismo tiempo que si no se restituye el Estado de Derecho, la OEA no tendría más alternativa que aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Ahora, la conducta del régimen es, como he dicho, bastante rígida desde ese punto. Tiende incluso a endurecerse. Y si bien debo decir que no fui objeto de ninguna acción hostil durante mi estadía en Tegucigalpa, incluso se me dice que el canciller designado esperó un rato la llegada de la delegación en el aeropuerto, después se retiró, pero el régimen de facto respondió con rapidez señalando que a cualquier declaración del secretario general sobre la situación, e incluso, como ustedes habrán visto, anunció su retiro eventual de la organización, cosa que no tiene ningún valor jurídico por no ser un gobierno reconocido. Ahora, los demás interlocutores, yo diría que en general, con la excepción de los que están a favor del presidente Zelaya, por cierto, parecerían algo más flexibles. Hago aquí la salvedad que no conocía todavía el texto de la declaración que entregó el cardenal. El cardenal, de hecho, fundamentó su oposición al retorno del presidente Zelaya fundamentalmente en que esto provocaría una grave confrontación. Luego agregarían en la declaración algunas otras ideas. Pero digo, en general los demás interlocutores bastante más flexibles, pero aún así señalaron que consideraban inconveniente el retorno, ya sea porque son escépticos o reticentes, pero que no quieren hablar del tema de normalización constitucional, al cual nos referimos nosotros en nuestra resolución, sino más bien hablar del futuro, realizar propuestas de futuro. No me fue presentada formalmente por nadie esta propuesta que ha circulado respecto del adelantamiento de las elecciones, pero sí está en el ambiente, ha sido formulada numerosas veces. Ahora, es probable que insistan, la más frecuente, y repito, es el adelantamiento de las elecciones, y es probable que se insista en esta proposición. En Tegucigalpa se vive un ambiente de extrema tensión, que se evidencia por la presencia de numerosos contingentes militares en las calles y la vigencia del toque de queda. No hay normalidad, pero tampoco hay signos de violencia en la calle. De mantenerse esta tensión, sin embargo, existe todo el mundo coincide, también los representantes de algunas organizaciones internacionales, que existe un riesgo de que se deriven hechos de violencia. Y hay un temor a la violencia e incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir en el eventual retorno del presidente. El peso de la comunidad internacional es reconocido y valorado por todas las personas consultadas en el marco de estas gestiones. Ellos entienden el riesgo de las eventuales sanciones, especialmente en el plano económico.
El régimen de facto no lo declara, pero existen indicios de que la falta de reconocimiento por nadie en el mundo a una semana del golpe provoca preocupación en el régimen de facto. Ahora, ante esta situación no creo que exista alternativa, quiero adelantar esta opinión, que continuar con la postura asumida en esta asamblea y proceder a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que con eso, con las implicaciones que con eso conlleva. La Carta Democrática Interamericana, quiero recordarlo, parte de este informe, que cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro el ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, concluye el artículo, la organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado. Y yo creo que nosotros debemos entonces aplicar este artículo en esta ocasión. Creo que ir más allá ni más acá no sería razonable dentro del curso que han tenido los acontecimientos. Ahora quiero dejar constancia de la excelente labor que cumple nuestra oficina en la OEA, en Honduras. La verdad es que el representante, el señor Jorge Miranda, tenía la particular dificultad de tener que organizar la misión, teniendo en cuenta que la OEA no reconoce al gobierno de facto, y proporcionando al mismo tiempo las condiciones de seguridad y de logística necesarias. Y yo quiero por eso registrar mi agradecimiento por su excelente cometido. Ese es mi informe, señor presidente, sin perjuicio de responder a las preguntas que se quieran formular. Gracias. Perdón, me falta perdón, presidente. Una página. Y yo quiero finalmente dejar constancia expresa de nuestro agradecimiento al gobierno de Brasil por el avión de la Fuerza Aérea que puso a disposición para trasladarme a Honduras y llevar a cabo las gestiones in situ para poder cumplir la resolución de la Asamblea General, que no era solamente realizar gestiones, sino que realizarlas en 72 horas. Y quiero decir muy francamente que sin la valiosa colaboración del gobierno de Brasil no habríamos podido realizar esta misión en el tiempo mandatado por la Asamblea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, secretario general, por este informe. El informe agrega una serie de elementos importantes y por eso yo voy a decidir ahora la suspensión de esta sesión para que haya oportunidad de que las delegaciones concluyan las negociaciones sobre el texto del proyecto de resolución, que tiene que tener en cuenta elementos dados por el secretario general, y también para que los jefes de delegación tengan oportunidad de tomar contacto e intercambiar opiniones antes de volver al plenario. Pero antes de hacer esto, veo que pide la palabra el delegado de Nicaragua, de Liberaciones. Muy bienvenido, estimado presidente. Continuando. El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana señala: cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas conforme a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. Eso dice el artículo 21. Cabe señalar que los 2/3 lo establece el voto de 24 Estados miembros. Por lo tanto, vamos a proceder ahora
a la votación nominal correspondiente para suspender a